Este es el postre más fácil y económico que vas a hacer. Parece un lunchbox cake. Para hacer este proyecto, para esta receta, está muy fácil. Vas a necesitar gelatinas. Aquí venden de este tipo de gelatinas instantáneas. Las que yo voy a usar y las que te sugiero usar para que quede así bonito son gelatinas para leche. Y esto está demasiado sencillo. O sea, simplemente vamos a seguir las instrucciones que vienen del empaquetado. Lo único que yo hago es reducir un poco la cantidad de leche. Estas gelatinas rinden para 1 litro de leche, pero yo voy a usar 750 mililitros. Esto lo hago nada más con la finalidad de que quede un poquito más firme. Vas a poner el contenido de un sobre de gelatina en un recipiente y ahora simplemente pues vas a poner la leche caliente. Lo que yo hago es poner primero la leche a hervir, pero no toda, o sea, simplemente pongo, por ejemplo, no sé, 700, de los 700 mililitros pongo 500 mililitros a hervir y esta es la leche que está caliente. Pero por acá tengo la otra parte de leche y esta está a temperatura ambiente. Y esto solamente te va a ayudar para que la gelatina se haga más rápido. Y aquí te va este otro deli tip. Como es algo muy sencillo y para que no sea simplemente gelatina, o si quieres enriquecer tu gelatina, lo que yo te sugiero es que muelas una barra de queso crema con la cantidad de leche que te estoy comentando, o sea, con la misma cantidad de leche, o si tú quieres hacerla con 1 litro de leche, la vas a moler y eso lo vas a vertir sobre tu gelatina. Entonces vas a seguir todo el resto del procedimiento normal, pero va a quedar con un sabor delicioso. De verdad te va a encantar. Tienes que estar mezclando todo el tiempo porque si no lo mezclas muy bien, lo que pasa es que se puede asentar parte de la gelatina y queda muy duro. Ya que está así, ahora voy a vaciar el resto de la leche y sigo mezclando para que se incorpore. Como la idea es que quede con forma de un mini pastelito o de un lunchbox cake, entonces voy a poner mi gelatina en estos moldes. Estos son los que generalmente yo uso para hornear. Son moldes de aluminio, miden 10 centímetros en la base, pero si encuentras alguno que mida 9 centímetros, mucho mejor. Y no tiene que ser de aluminio. De hecho, por ejemplo, si encuentras de este otro tipo que son como domos que venden para postres, y miden 9 centímetros, está perfecto. Si no, vienen como los que traen el yogur de medio litro o la crema de medio litro, esos te van a funcionar bien. El punto es que quede en un molde que esté pequeñito y que quepa dentro de un contenedor para que parezca más un pastelito. Y lo que yo hago es ponerle un poquito de desmoldante en spray. Se le pone muy poquita cantidad. Esto es para facilitar el desmoldado, para que no se te vaya a estropear tu gelatina. Y si no tienes desmoldante de este en spray, con un poquito de aceite así en una servilleta, nada más lo engrasas muy poquito y eso va a hacer que sea mucho más fácil desmoldarlo. Y ya nada más con un cucharón voy a ir aquí rellenando los moldes, pero si quieres hacerlo que quede así como si tuviera capas de colores, ahorita te voy a decir cómo se hace. Y como cualquier gelatina hay que llevarla a enfriar hasta que cuaje. Si tú quieres, hay gelatinas que ya traen un color específico dependiendo del sabor del queso en cada gelatina, pero si quieres también puedes pintarlas tú mismo, ponerle la cantidad de colorante que desees, dejar el color más intenso o más pastel, ya depende de lo que tú quieras. Y para eso te sugiero que uses una gelatina blanca, o sea que tenga como base blanca, no transparente, que esté blanca. Entonces ya que tienes tu gelatina elaborada, vas a distribuirla en las cantidades de colores que tú quieras y la vas a ir pintando con colorantes para alimentos. Y ya que tengas la gelatina pintada con los colores que tú quieres, también con esas gelatinas puedes usar moldes y hacer las figuritas que tú quieras y estas te sirven para decorar. Rellenas los moldes con gelatina, los llevas a enfriar y cuando cuajen desmoldas con cuidado. Los colorantes que usé son en gel, pero en este caso para pintar gelatina también te funcionan bien los colorantes líquidos. Yo usé los de la marca Mavic Chef. Ahora te voy a decir cómo hacer esta gelatina para que quede de colores. Si quieres que queden capas de colores es muy fácil. Pones un poco de la gelatina con el primer color. La llevas a refrigerar para que solidifique más rápido y cuando se vea así de firme vas a agregar el siguiente color de gelatina. Este no debe de estar caliente. Nuevamente lo vas a llevar a enfriar y finalmente agregas la última capa de color.
y ahora sí dejas que enfríe completamente. Y aquí se viene la mejor parte, ya que está cuajada tu gelatina, vamos a darle la forma de mini pastelitos. Si a ti no te gusta hornear o todavía no sabes, pero quieres hacer postres o te encantan los lunchbox cake, bueno, este video es para ti. Vamos a desmoldar la gelatina con mucho cuidado. Para eso voy haciendo poquita presión en la base y mira, se va a ir despegando solita. La idea es que le entre una burbuja de aire para que no se nos vaya a romper y se despegue muy fácil. Tiene que entrarle esta burbuja de aire. Tú vas a notar que ya está despegado, de hecho lo puedes girar de esta forma y ya vas a ver que ya está completamente despegado. Entonces ahora lo vamos a pasar a nuestro contenedor. Como pretendemos que sea como muy parecido a un lunchbox cake, pues voy a usar estas cajitas que son las que generalmente son para hamburguesas o para alimentos. Y estas miden 10 centímetros aquí en la base, por eso es importante que sea de la misma medida. O también la otra opción que tienes es ponerlos directos en bases pequeñas para pastel y ya nada más lo metes en una caja donde quepa perfectamente. Y también otra cosa, para que se vea bonito, generalmente los lunchbox cake llevan un trocito de este papel para hornear. Muchas veces viene así con algún diseño o puedes usar el normal, pero como es gelatina, yo usé una bolsa de estas de celofán, una bolsita para dulces, la corté del tamaño que cupiera y la voy a poner encima del papel para que el papel no se vaya a humedecer y se vaya a terminar rompiendo. En total usé 3 sobres de gelatina, aunque eso depende de la cantidad de pastelitos de gelatina que quieras hacer y de la capacidad de los moldes que uses. Estos me los voy a llevar al refri mientras hago la crema para decorar. Para la decoración necesitamos crema para batir de esta que es tipo chantilly. En este caso la mía viene endulzada y también vamos a necesitar más gelatina. Puedes escogerla del sabor que prefieras. Yo escogí una que fuera con base blanca, pero igual si quieres que sea una de fresa y va a pintar así color rosita. Entonces voy a poner aquí la crema. Esta crema está fría y voy a dejar un poquito para disolver la gelatina. La cantidad que estoy dejando aquí no la medí, la calculo así a ojo y esta sí la voy a llevar al microondas para que se caliente. Cuando ya está bien mezclada, la dejo aquí un momento para que se enfríe y no esté tan caliente al momento de agregarla con el resto de la crema. Ahora voy a empezar a batir la crema hasta que espume. Aquí se ve más cantidad de crema porque batí una taza con 5 cucharadas de gelatina, pero sobró mucha, por eso te recomiendo que sea media taza con 2 cucharadas y media de gelatina. En esta parte también depende cómo quieras decorar tus pastelitos. Yo aquí voy a parar un poquito porque no quiero que quede demasiado volumen. Lo que voy a hacer es ir agregando de a poco en este mini pastelito. Si sigues batiendo te va a quedar un efecto con más volumen y la puedes poner así en una manga pastelera. Y como los estamos tratando como mini pastelitos, pues con la misma boquilla y con la manga voy a decorarlo como si fuera un mini pastelito. Aquí tengo las decoraciones que hice con gelatina, entonces ya las voy a poner y también voy a irle poniendo unas cerezas.
A este otro le pongo las figuras de gelatina y estas las tenía en refrigeración cubiertas con plástico de cocina. Escríbeme en los comentarios si te gustó esta nueva idea. La verdad es que yo no había visto nada parecido y me animé a hacer esta idea porque últimamente yo nunca hago gelatinas, pero cuando hice la gelatina del tronco de Navidad me dejaron muchísimos comentarios que les gustó mucho. Hace muy poquito les compartí una gelatina que hice en un molde de osito, entonces también recibí muchos comentarios que por qué no la grabé para YouTube. No sé, o sea, siempre me han insistido mucho con la gelatina y es algo a lo que yo no me siento experta para nada, pero es una gran opción. A mí me gustó muchísimo la idea, pues dura obviamente el tiempo que dura una gelatina. Tú decides si lo pones así o si lo dejas así en las cajitas. Creo que se ve muy llamativo, se ve muy como los pasteles estos que salen en las caricaturas, en los videojuegos. No sé, yo estoy encantada con esta otra opción. Bueno, yo los hice de panditas porque tengo ese molde, pero puedes usar cualquier molde, o sea, un molde de diamantes, de lo que tú tengas, pero acuérdate que aquí se trata de hacer cosas que tengas al alcance, con cosas que tengas al alcance. Por ejemplo, si no consigues este molde, pues puedes usar las gomitas normales, los de que son así como de osito, de panditas, puedes decorarlo con más gomitas. Yo creo que va muchísimo porque como son gelatinas, pues le va bien ese tipo de decoraciones. Y si son las que tienes al alcance, pues esas. Nada más recuerda incluirlas en el precio. Si no tienes idea de cómo calcular el precio de tus postres porque vas empezando, pues te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción. Solamente dale clic al título y ahí te aparece la descripción. Y es un video donde te doy algunos tips así generales de cómo calcular el precio de tus postres. Y recuerda que si haces este postre o cualquier otro postre del canal, me puedes enviar tu foto porque la voy a poner por aquí. Me encanta compartirla con ustedes. Ya sea que lo hagas para regalar o para vender, no importa, tú envíame tu foto y puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. Y también muchas gracias a todos los miembros que apoyan nuestro contenido. De verdad, muchas gracias por valorarlo. Aquí les voy a poner sus nombres y también quiero dar la bienvenida a 4 miembros nuevos en el nivel Brilli Brilli. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. A María Rivera, Evelyn Carrasco, Yolanda Escobar y Lilia Maciel. De verdad quería darles las gracias. Si por el momento no te puedes hacer miembro, me apoyas mucho de todas formas cada vez que compartes mi contenido, cada vez que le das like. Y si te gustan ver postres o recetas así fáciles, pues suscríbete a mi canal porque es gratis y tengo muchísimas recetas. De hecho, te voy a dejar algunas ideas aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.